Todo suyo. Perfecto, gracias. Muy bien. Hoy vamos a... Ya. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el manejo del expediente clínico. Esta clase va a estar dividida en dos partes. Entonces, hoy vamos a dar la primera parte y la segunda vamos a dar el próximo jueves. Y para eso vamos a hacer un preámbulo. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a abordar el tema expediente clínico y su proyección en el pasado, en el presente y en el futuro. Antecedentes del expediente clínico. El expediente clínico surge en México hace aproximadamente 2 décadas. En 1999, la NOM 168-1998 implicó el desarrollo institucional del expediente clínico al establecer los criterios obligatorios en relación a este. En 2003 se modifica esta norma, entre otras cosas, para permitir el uso de medios tecnológicos e integración del expediente clínico sujeto al cumplimiento de disposiciones legales aplicables. En 2010 se publica la NOM 024 que establece los objetivos funcionales del expediente clínico electrónico, garantizando la interoperabilidad, la confidencialidad y el uso de los estándares. Aspectos legales, normatividad del expediente clínico. El marco legal con respecto al expediente clínico debe cumplirse de acuerdo a la legislación mexicana. De acuerdo al artículo 4 de la Constitución Política, todos tenemos derecho a la protección a la salud. Por ello se adaptaron estrategias para las normativas de la documentación que se maneja en el sector salud, como es el expediente clínico, documento legal contenido en la norma oficial 004, así como la realización adecuada, correcta y completa de la historia clínica, basándose en los requerimientos de la Secretaría de Salud de acuerdo a la norma oficial 168. Importancia desde la perspectiva de investigación. Las historias clínicas de los pacientes son utilizadas para estudios de planificación de la salud pública, para la investigación clínica y epidemiológica de un área geográfica que presenta una condición de salud específica. Son incluidos y seguidos en el tiempo. En México, ¿quién es el posesionario del expediente clínico? La norma oficial mexicana 004 considera que los expedientes son propiedad de la institución que presta el servicio, considerando solo la posibilidad de que el titular tenga un resumen de este. Definición de expediente clínico. Es un conjunto único de información y datos personales de un paciente, integrado por documentos mediante los cuales se constatan las intervenciones de salud del paciente, incluidos datos sobre el bienestar físico, mental y social del mismo. Toda esta información dentro de un marco legal. Tipos de expediente clínico. Existen 3 tipos: de hospitalización, de consulta externa, de emergencia. Documentación que forma parte del expediente clínico. Historia clínica que contiene referencias médicas, notas de evolución, historias clínicas, consentimiento informado, indicaciones médicas. También documentos como son escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magnetoópticos y de otras tecnologías. Objetivos y justificación del expediente clínico. Tiene 3 objetivos principales: clínicos, jurídicos y estadísticos. La justificación es llevar un registro que brinde diagnóstico, pronóstico y tratamiento adecuado. Beneficios de un expediente clínico debidamente integrado. Le permite al paciente contar con una constancia escrita sobre su estado de salud en el momento que se le brinda atención. Mejora la atención médica, más precisa y dirigida hacia sus propias necesidades y con mayor calidad. Se presta como una herramienta válida de docencia e investigación. Es una evidencia de la capacidad del médico, su habilidad y experiencia. Es un reflejo de la atención recibida por el paciente. Es una prueba de participación de los integrantes del equipo de salud. Demuestra la realidad de los hechos en un procedimiento administrativo o judicial. ¿Qué es el expediente médico electrónico? Se trata del conjunto de información almacenada en medios electrónicos, centrada en el paciente, que documenta la atención médica prestada por profesionales de la salud con arreglo de las disposiciones sanitarias dentro de un establecimiento de salud. Ventajas del expediente clínico electrónico.
Mejora la velocidad del manejo de la información, mayor almacenaje, aumento de la seguridad de los expedientes, permite mayor accesibilidad y disponibilidad de la información, permite utilizar mejor la infraestructura del hospital, aumenta la eficacia por disminución del tiempo de manejo de la información y aumenta la flexibilidad. Situación actual de implementación del expediente electrónico en el país. Se identifican 65 sistemas en uso a nivel nacional, de los cuales 40 son los servicios estatales de salud, 15 en institutos nacionales de salud y hospitales regionales de alta especialidad, 4 en el IMSS, 3 en el ISSSTE y 1 en Pemex, Sedena, DIF y CEMAR. ¿Cuáles son las ventajas de contar con un expediente clínico electrónico universal? Realizar diagnósticos clínicos más precisos y oportunos gracias a que se tiene acceso inmediato, acceso al expediente desde cualquier unidad médica, accesible al propio paciente desde su propio domicilio, registrar desde el nacimiento a lo largo de toda una línea de vida, brindar información valiosa acerca de la salud a la población y mejorar la integración y articulación del sistema, con más conectividad en instituciones. Hola. La normativa mexicana no es muy diferente a la nuestra. Vamos a hablar un poco del marco normativo del expediente clínico. Tenemos el Sistema Universal de Salud, el Programa Nacional de Calidad en Salud, o sea, el PRONACS. Dentro de esta documentación del PRONACS tenemos la norma el manual de auditoría y norma técnica, el manejo técnico del expediente clínico, los manuales de autoevaluación y acreditación, los protocolos de seguimiento, y tenemos el consentimiento informado. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos la norma técnica para el manejo del expediente clínico, que prácticamente va a normar, respondiendo a la ley 3131, el manejo del expediente clínico, la estructura, la forma de organizarlo, todo. El consentimiento informado, que saben que es constitucional, el artículo 44 de la Constitución Política habla que ningún paciente puede ser sometido a un examen diagnóstico y tratamiento sin su consentimiento previo, o sea, respetando el principio de autonomía. Tenemos también la ley de donación y trasplante de órganos, ley 1716, la ley de medicina transfusional y bancos de sangre, 1687, la ley del medicamento, ley 1737, y la ley general, o sea, el Código de Salud, que es un decreto ley del 79, ¿no? Que ya es bastante antiguito. Tenemos todo lo que habla del consentimiento informado. En el Código de Salud, el artículo 5 y 148 habla del consentimiento informado. La ley 3131, en su artículo 10, 12, habla del consentimiento informado. Su decreto reglamentario de la ley 3131, en su artículo 14, habla. El reglamento general de hospitales, en el 42 habla. El Código de Ética y Deontología, en su artículo 22, 23, 115 y 116, habla del consentimiento. Y en el Código Civil, el artículo 14. Sobre el expediente clínico, en la ley 3131 está el artículo 10 y el artículo 12, en su decreto reglamentario. El artículo 12 habla del expediente médico. El artículo 17 habla de la auditoría médica, del expediente clínico. Tenemos en la seguridad a corto plazo el reglamento de elaboración y manejo y archivo del expediente médico o clínico. En el reglamento general de hospitales, el artículo 37. En el Código de Ética y Deontología habla sobre los documentos médicos, el expediente clínico, en su artículo 132 al 141. Pero básicamente, ¿en qué nos vamos a basar en estas dos clases? En la norma técnica para el manejo del expediente clínico. ¿Cuáles son los objetivos para tener un expediente clínico adecuado? Primero,
que va a permitir una adecuada comunicación entre el equipo de salud. Va a decir que por alguna razón a las 8 hay cambio de guardia, el que está saliendo tiene algo programado y se va a las 8 y alguien por accidente llega tarde. ¿Cómo se van a comunicar? Viendo las evoluciones y el tratamiento del día del paciente. O sea, por ende se va a dar continuidad al seguimiento clínico, médico del paciente, va a aumentar la seguridad del paciente y por ende va a mejorar la toma de decisiones. Sabemos que el accionar del personal de salud, sobre todo los médicos, en todo Bolivia, se basa en la norma nacional de atención clínica, las NAC, tanto en su tomo 1 y tomo 2. Cierto, es 2012 que ha salido y puede que no esté actualizado, pero es la que está en vigencia. Y por ende nos tenemos que basar en ella. Y si no están, vamos a poder basarnos en los manuales normativos, en su artículo 32, de Sistema de Vigilancia, Auditoría Médica y Control de Infecciones Sociocomunitarias. Pero básicamente están todos los protocolos que sacó el ex-INASES por especialidad también en 2012, pero el ASUS ya lo actualizó en 2021 para la seguridad a corto plazo. Vamos a ver este video que es muy interesante sobre la aplicación normativa del expediente. Y ya estamos con el doctor Vadim Mischanchuk. Él es abogado, asesor jurídico en temas de salud, especialista en responsabilidad profesional médica, y él pertenece a la Asociación de Médicos Municipales. Yo sé que este tema va a dar mucho que hablar. Va a hablar acerca de mala praxis. ¿Cómo te encontrás, Vadim? ¿Cómo estás, Ana? Un gusto tenerte en el programa. Igualmente estar acá con ustedes. Y para hablar de un tema que no se habla mucho, no sé si se teme, si no se sabe, si se desconoce. Mira, es un tema tabú, porque involucra muchas cuestiones. La verdad es que yo prefiero, en vez de hablar de mala praxis, prefiero decir que estamos frente a una situación que se viene dando, un aumento en la cantidad de juicios contra los profesionales de la salud, y esto se debe, y voy a retomar un poco parte de lo que dijiste al comienzo del programa y lo que hablábamos antes de empezar el programa, se debe a que hay una ruptura en la relación médico-paciente y se debe a que no se trabaja en la prevención. Vos bien lo dijiste cuando empezaste recién el programa, hay que trabajar sobre la prevención, porque los juicios de mala praxis tienen dos lados: la supuesta víctima de la supuesta mala praxis y el profesional de la salud víctima de un juicio, que no es nada grato para un profesional de la salud vivir 5, 7 o 10 años sometido a un proceso civil o penal. Entonces me parece que hablar de mala praxis nos tiene que llevar a dar un paso más adelante. Estamos en el año 2014. Esta problemática empezó hace mucho, ya por los años 60 en Estados Unidos, y tuvo su eclosión acá en la década del 80, 90. Tenemos que hablar de prevención, Ana María, y tu programa y vos sos especialista en eso y en los problemas de la sociedad que tienen que ver con la salud. Y hablar de prevención nos tiene que llevar a hablar de el error médico, no como un tema tabú, porque a veces el error médico no tiene nada que ver con la mala praxis, tiene que ver a cuestiones de infraestructura, cuestiones de insumo, cuestiones de mucha demanda, mucho paciente para poco médico, y para un sistema de salud que ha roto la relación médico-paciente. Tanto el público como el privado, los sistemas estoy hablando, se han alejado de esa relación del médico de cabecera. Entonces hay que hablar de prevención, hay que hablar de error médico. El error médico está descrito en toda la bibliografía médica, hay que informarle al paciente, y hay que hablar de la seguridad del paciente. Y con todo eso yo creo que vamos a ir bajando la conflictividad que existe hoy entre los pacientes y los médicos. Bien, Vadim, ¿vos pensás que actualmente hay más juicios de mala praxis? Sí, año tras año, por trabajar en la Asociación de Médicos Municipales y por tener dedicación exclusiva a temas de responsabilidad profesional médica, te digo que sí, que año tras año sube la cantidad de juicios civiles y penales. ¿Por qué? Porque hay más, de pronto más operaciones, más asistencia, más qué, o menos qué. Te digo, no hay más errores médicos, no hay más prácticas que se alejan de la buena práctica, eso te lo puedo asegurar. Bien. Lo que hay es una ruptura
entre la relación entre el médico y el paciente, hay una sociedad más conflictiva, hay una sociedad más querellante, hay una sociedad que exige más el cumplimiento de sus derechos y hay una sociedad tendiente a judicializar las cuestiones. Y más agresiva. Mucho más agresiva, lo hablábamos en programas anteriores, la violencia que vemos en los hospitales. Sí. Todo eso es un combo explosivo que lleva a que las demandas y las denuncias por mala praxis aumenten. Por eso es que este tema no hay que esconderlo abajo de la alfombra, hay que hablarlo. Por eso es que celebro que vos hayas decidido tocar este tema y que me hayas invitado, porque esto hay que hablarlo, porque la única forma de solucionar estos problemas en pos de los pacientes y del profesional médico, que entra en un estado de burnout total frente a la amenaza del juicio y el juicio en sí, hay que hablarlo, ponerlo sobre el escritorio, decir qué pasa, por qué aumentan las demandas, hay más errores médicos, de qué tipo, dónde se puede estar fallando, en qué se puede mejorar. Así que sobre eso hay que trabajar, por eso es que acepto tu invitación para seguir trabajando en estas cuestiones. Vadim, por ejemplo, vos como abogado, ¿no? Si tenés que defender un caso de mala praxis médica y vos no estás seguro o desconfías, ¿no es cierto?, de la veracidad de los hechos que te relata el profesional, ¿qué haces? Mira, yo soy ex empleado de la justicia penal de la capital federal y hace 14 años que trabajo para los profesionales de la salud, siempre en defensa del profesional de la salud, no solo de los médicos, sino de obstétricas, licenciados en psicología, etcétera, etcétera. ¿Qué hago cuando afronto un caso? Mira, un viejo abogado penalista dice que el abogado es el primer juez de la causa. Y lo que hago es estudiar, lo que debemos hacer cuando nos enfrentamos a conocimientos que no son de nuestra materia. Es decir, yo soy abogado, soy especialista en leyes y en jurisprudencia. ¿Qué hago? Estudiar. ¿Qué hago? Consulto. ¿Qué hago cuando dudo de la veracidad de lo que dice a quien voy a defender? Bueno, en principio te quiero decir que leo la historia clínica, cotejo los dichos del profesional con lo que surge de la historia clínica, porque en la historia clínica no solamente están las evoluciones de ese profesional, están las evoluciones del que vio al paciente antes y del que vio al paciente después, con lo cual yo puedo cotejar toda esa información y llegar a una conclusión. Ahora te digo que en estos casi 15 años, porque este año se cumplen 14 años que me dedico a trabajar para los profesionales de la salud, te quiero decir que en la cantidad de juicios que me ha tocado participar, nunca he encontrado por parte del profesional de la salud una actitud nociva frente al paciente. A ver, todos en cualquier profesión podemos cometer errores. Y eso no significa que haya mala praxis. ¿Que me ha tocado defender casos de errores médicos? Sí, por supuesto. Claro, cuando uno dice errores, ¿no es cierto? Un error de una empleada administrativa, bueno, se rompe el papel y ya está. Pero un error de un médico es un error con mayúscula, ¿no? Claro, sí, pero vos sabés que a veces los errores médicos están originados en errores administrativos. Por ejemplo, me ha tocado defender un caso de un paciente que han operado con la ficha de otro paciente. Esto es tremendo. En la bibliografía médica está descrito, es decir, una pierna por otra, una cirugía de un brazo por otro, un ojo por otro, y eso es un error de una empleada administrativa que deriva en un error médico. Por eso hay que investigar, por eso no hay que prejuzgar. Por eso no hay que decir mal resultado igual mala praxis. No, mal resultado, bueno, veamos qué pasó. Pudo haber habido un error médico. ¿Qué especialidad suele tener mayores juicios? Bueno, históricamente... porque la cirugía estética está bastante en este momento cuestionada, está bastante vapuleada, pero el paciente de la cirugía estética es muy particular también, es muy particular. Pero vamos a las líneas generales. Históricamente la especialidad que mayor cantidad de juicios tiene es la obstetricia, porque son dos pacientes y por las expectativas que se ponen en ese nacimiento, ¿no es cierto? Así que históricamente la obstetricia es la que lidera generalmente las estadísticas. Después sigue la cirugía general por el típico caso de cuestiones que tienen que ver con un abdomen agudo quirúrgico que por ahí se confunde con un abdomen agudo clínico y la cirugía por ahí se demora, pero a veces se demora porque no hay anestesiólogo, a veces se demora porque no hay cama en terapia intensiva. Por eso es que es una injusticia a veces hablar de mal resultado igual mala praxis. No, mal resultado, veamos qué pasó, y a veces las causas de ese mal resultado nada tienen que ver con el profesional de la salud. Pero entonces, estadísticamente, obstetricia, cirugía general, en donde también podemos incluir después la cirugía plástica, pero en los últimos 2 o 3 años hay mucha conflictividad en todo lo que es la atención por guardia y los auxilios
domiciliarios. Bueno, ya lo hemos conversado, ¿no es cierto? No sé si en radio o en TV, el problema real que está pasando con respecto a la agresividad, ¿no es cierto? No solo va a juicio el médico, sino que corre hasta el riesgo su vida. Es tremendo, es tremendo. El historial de casos que tenemos y que tengo en el estudio es tremendo. Es decir, desde médicos amenazados con armas de fuego, desde la Asociación de Médicos Municipales nosotros pusimos en marcha un 0800 para poder satisfacer las necesidades del médico que es agredido en la guardia o cuando está en una ambulancia. Ajá. Las agresiones son cada vez peores, pero por suerte se han ido encontrando mecanismos para poder auxiliar al médico en esa situación. Bien, Vadim, me quedaría mucho tiempo, ¿sabes?, hablando con vos porque me encanta el tema, lo llevas muy bien, pero me están diciendo corte en corte. Vamos ahora a escuchar un informe acerca de narcolepsia. Muy bien, antes del manejo, un comentario sobre ese video. En nuestro medio, porque es un video argentino, también la especialidad con más denuncias de una responsabilidad profesional por supuesta mala praxis es la obstetricia. Eso sí, y creo que a nivel latinoamericano, ¿ya? Entonces ahora vamos a hablar de de la estructura del manejo del expediente clínico. ¿Qué finalidad tiene tener un buen expediente clínico? Una finalidad asistencial, de enseñanza, de investigación, de poder permitirnos planificar y gestionar los recursos, de tener una buena información. Es un documento administrativo, es un documento médico legal, nos permite tener el control de la calidad de la asistencial del acto médico o del acto del personal de salud y nos permite tener comunicación en el equipo de salud. ¿Qué condiciones básicas debe tener el expediente clínico? Veracidad. Asumimos que todo lo que está escrito ahí es verdad. Tiene que tener un carácter científico. Tiene que tener integridad. Estar sujeto a la norma. Se supone que hay una secuencialidad. Está disponible para el equipo de salud, pero a la vez tiene una exclusividad, una unicidad y una codificación. Y el expediente clínico, de acuerdo a la norma técnica del expediente, en realidad esta clasificación yo la considero pedagógica, porque el expediente clínico es uno. Entonces, puede tener un contenido, tiene un contenido general, hay una parte administrativa donde están todos los datos sociodemográficos, en el domicilio, etc. Hay una parte asistencial que en realidad es todo lo que resta. Hay un contenido específico que lo vamos a dividir, que está compuesto en 7 partes. En realidad el específico es en 6 y hay un contenido adicional que va a ingresar toda esta documentación que no se especifica. Este es como un abstract de la clase de hoy. O sea, cuando usted revisa un artículo, revisan el resumen y las palabras clave para ver si van a revisar ese artículo. Es lo mismo. Hay un ordenamiento y paginación, de acuerdo al artículo 12 y 14 de la norma técnica. Va a haber una primera sección, que está con color amarillo, donde va a estar la papeleta de internación, el cuadro de registros de los signos vitales, la nota de ingreso o admisión, la epicrisis, la historia clínica propiamente dicha y los formularios de consentimiento informado, que hay una clase especial, el próximo, bueno, el próximo jueves vamos a hablar de esto del consentimiento informado. Hay una segunda parte, una segunda sección donde están los exámenes complementarios, vale decir, laboratorio, imagenológico, o sea, radiografías, ecografías, tomografías y pruebas funcionales también. Hay una tercera sección que son las notas de evolución, ¿no? El SWAP, los informes médicos y también en las juntas médicas va en esta tercera sección. Hay una cuarta sección que son de protocolos y procedimientos invasivos, va a decir quirúrgicos, anestesiológicos, odontológicos.
Y hay una quinta sección donde están las indicaciones médicas y tratamientos, o sea, las órdenes médicas. La sexta es exclusivamente de enfermería, donde están las notas de evolución de enfermería, está el registro de medicamentos administrados y está la hoja del balance hidroelectrolítico. Y en la séptima está todo lo que no hemos hablado en las 6. Documentos administrativos, certificado de función, certificado de nacido vivo, los recibos recetarios del SUS, etc. Obviamente tiene algunos principios para su manejo, ¿no? Claridad y pulcritud, o sea, la letra tiene que ser legible y de fácil comprensión, o sea, entendible. No se puede utilizar correctores y tiene que consignar fecha y hora. Precisión a la descripción, ser concreto. Puede haber apoyo gráfico. Nos podemos ayudar con apoyo gráfico. Todas las hojas tienen que estar identificadas con firma y sello de quien lo elaboró. Tiene que tener cada hoja su registro, ya la prescripción, etc. Entonces, los tipos de expediente clínico también hablamos pedagógicamente porque siempre tenemos que mantener la unicidad. Hay el de hospitalización, que es toda la documentación cuando el paciente se encuentra internado u hospitalizado cuando necesita un manejo terapéutico asistencial y monitorizado. Tenemos un expediente clínico de consulta externa, donde toda la documentación está en relación al control del paciente en forma ambulatoria. Y la de emergencias, con toda la documentación cuando el paciente se encuentra en peligro inminente de muerte o su vida, o cuando hay patologías de urgencia, si bien no son una emergencia, la morbilidad es de una atención mediática. Entonces, el primero que vamos a hablar, que en realidad es el modelo tipo que la normativa del manejo técnico del expediente clínico nos da, es en base al expediente clínico de hospitalización. Hay una primera parte que habíamos visto que está de color amarillo, donde está la papeleta de internación, los cuadros del registro de signos vitales, la nota de ingreso, las epicrisis cuando ya el paciente tiene una alta hospitalaria, los formularios de consentimiento informado. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos puede estar así, en Santa Bárbara que hemos trabajado esto, estaba la sección y su color, pero el color lo dan ustedes, no hay ningún problema. La primera hoja es la parte administrativa y el egreso hospitalario, ¿no? O sea, nombre, estado civil, si cuenta con seguro o no, grado de instrucción, o sea, los datos sociodemográficos, los días que ha sido internado, si ha sido trasladado, si ha habido cirugías, diagnóstico principal, de egreso, condición del egreso, causas del alta, y tiene que estar el nombre del médico y la matrícula y la firma. La segunda hoja, como ven ahí, el formulario es de epicrisis, donde está resumido la fecha de ingreso, egreso, el diagnóstico de ingreso, un resumen de la anamnesia y el examen físico, un comentario clínico de los exámenes de gabinete, si ha habido cirugías, diagnóstico postoperatorio, la evolución hospitalaria y si hubo complicación, el diagnóstico de egreso y la condición, tratamiento y si se está dando la contrarreferencia y el pronóstico. Igual, fecha, hora, bueno, fecha en este caso, y del médico que da el alta y la firma. Ahí tenemos otro modelo de crisis que básicamente tiene lo mismo, que es un hospital de La Paz. Otro modelo de epicrisis del hospital ginecobstétrico del hospital de Virgen de Chaguaya en Tarija. ¿Y por qué pongo acá la contrarreferencia? Porque en su estructura es muy similar a la epicrisis. No se olviden que de acuerdo a la ley 3131, todo paciente que tiene alta hospitalaria debe irse con una copia de epicrisis. El CICE, en su sistema público, tiene para imprimir las copias. Entonces, es muy similar la contrarreferencia.
Y la contrarreferencia, el original va al hospital, que va a ser objeto de recibir la contrarreferencia. Una copia es para el hospital y los otros para los comités respectivos. Ahí tenemos también el formulario de retorno o contrarreferencia de la Virgen de Chaguaya también. Otro formulario que va es la gráfica del cuadro térmico o registro de signos vitales. Este es de trabajo de enfermería, pero está en esta primera sección. Entonces, ahí tenemos el cuadro del registro de signos vitales y los consentimientos informados. Este es de hospitalización general. Ya, estos formularios, el modelo o el formato, ya están en anexos del documento del consentimiento informado que ustedes tienen en su material de apoyo. Entonces, si no hubiera presupuesto en su hospital, pueden fotocopiar. Está en la normativa. Está así con algunas modificaciones, pero se lo puede usar. También está el consentimiento informado para procedimientos quirúrgicos, médicos y odontológicos. Entonces, ahí está el paciente, la descripción, todo eso. No he visto, no digo que no exista, pero en 10 años que estoy de gestor de calidad, no he visto la figura de la alta solicitada o alta voluntaria, salvo en algún protocolo de enfermería del ministerio ya de hace años. Pero tenemos que dar una salida, entonces se ha trabajado en el Hospital de la Mujer en Sucre, y si obviamente ha firmado su consentimiento informado por el principio de autonomía, puede revocar en cualquier momento. Entonces, a eso se llama revocatoria del consentimiento informado. Y es parecido incluso en la redacción de la acta solicitada, pero la figura de la acta solicitada no existe. No he visto que exista en la normativa. Si alguno en el debate sabe dónde hay, le vamos a agradecer, pero no he encontrado. Está el consentimiento informado para procedimientos de diagnóstico terapéutico, diferente a los quirúrgicos. Por ejemplo, el RCP, la colonoscopía, pueden ser procedimientos de diagnóstico, pero también terapéuticos. Está el consentimiento informado para procedimiento anestésico, el de transfusión sanguínea segura. Tenemos algunas variantes del Banco de Sangre de La Paz. Está la solicitud de transfusión sanguínea y está el consentimiento informado. También tenemos el consentimiento informado para las pruebas de VIH, que de acuerdo a normativa se lo tiene que hacer previa consejería. Otro documento es la historia clínica propiamente dicha, la clásica que tenemos datos demográficos, motivo de consulta, historia de la enfermedad actual, antecedentes familiares, personales patológicos, no patológicos, signos vitales y el examen físico segmentario y diagnósticos y conducta. Este modelo lo tiene un hospital de La Paz. Puede haber una historia ginecológica y una historia obstétrica. No, la segunda sección habíamos dicho que estaba formada por formularios donde tenemos que pegar los informes de los exámenes complementarios y de gabinete por orden cronológico. Solo es este formulario, donde los más antiguos van abajo y los más nuevos adelante. Hay hospitales que pueden dividir, dependiendo del nivel de resolución, en una hoja para exámenes de laboratorio, otra para ecografías, otra para informes de radiografías y tomografías, etc. No hay ningún problema. Este es otro formato de resultados de exámenes complementarios. Y este es otro. ¿Ya? Pero básicamente tiene una estructura. La tercera sección está dada por notas de evolución e interconsultas. También los certificados, informes médicos, juntas médicas, todo eso. Entonces, no se olviden que el formulario
de evolución clínica tiene la clásica SWOT, subjetivo, objetivo, análisis y plan. Pero en el sistema público, los que utilizamos CICE, eso va fuera de esta normativa, porque en esta sección está la evolución, pero también están las órdenes médicas o el tratamiento, y así lo tenemos que imprimir. Entonces acá la cuarta sección se fusionaría con la segunda para los que estamos, hospitales que manejan el CICE, como en este caso. Está el diagnóstico, está la evolución, pero también está el tratamiento. Tenemos los formularios de interconsulta, el de la solicitud, donde están los datos sociodemográficos, el hospital o servicio interconsultado, el diagnóstico principal y algunos secundarios, un resumen de la sintomatología y tratamiento que se ha recibido y específicamente qué se desea saber con la interconsulta. Tenemos la fecha y la hora de la solicitud, el nombre completo del médico que solicita, la firma y la matrícula. En el reverso está la respuesta al consentimiento informado. Entonces está el informe de interconsulta, fecha y hora de recepción, servicio que pide la interconsulta, están resultados y hallazgos principales del examen, está un diagnóstico clínico, están recomendaciones y tratamiento que va a hacer el especialista interconsultado. Está la fecha y hora de emisión y del nombre, firma del médico. No se olviden que por normativa tienen hasta 12 horas para responder la interconsulta. Cuando se trata de una emergencia, eso es para ayer, o sea, eso es inmediato. Entonces, la cuarta sección están los protocolos de procedimiento invasivo, están protocolos quirúrgicos y anestesiológicos, y en esta sección están los formularios de referencia y de la transferencia. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos protocolos, el protocolo operatorio, donde está el diagnóstico preoperatorio, el postoperatorio, está el nombre del equipo, pero no pongan, por ejemplo, primer ayudante, médico residente de turno, segundo, interno de turno. Un año después no vamos a estar buscando los roles de turno. O no pongan ayudante interno Sagarna. ¿Quién es el interno Sagarna? Pongan nombres completos de todo el equipo. El tipo de anestesia. Hallazgos, que incluye la condición de los órganos examinados, procedimiento, el recuento de materiales, que es importantísimo para no dejar gasas, pinzas, etcétera, ¿no? Entonces, conforme el conteo instrumental quirúrgico, conforme o disconforme el recuento de grasas, perdón, de gasas y de compresas. Si se ha hecho una biopsia, especificar qué muestra, la condición del paciente luego de la intervención quirúrgica, o sea, cómo lo está dejando su cirujano, por ende no dejar saludar al residente y salirse e irse, ¿no? Se tiene que esquematizar la cirugía. Ese protocolo, que tiene que ser llenado al terminar la cirugía. Hay formularios de pacientes que han fallecido donde en blanco ya estaba firmado y sellado. Está la hoja de consulta preanestésica o prequirúrgica, durante la anestesia y después de la anestesia. Y obviamente las condiciones de que sale el paciente a terapia si es que se necesita o a sala de recuperación. Están las papeletas de referencia, que sabemos que un establecimiento de salud de un menor nivel de resolución manda a otro. Y no solo por interconsulta, también por una consulta de emergencia, para hacer laboratorio, para hacer exámenes de gabinete, como ecografías y demás, hay que llenar las formularios de referencia. Entonces, el original es para el hospital que ha recibido la referencia, una copia para el que envía la referencia y otros dos para los comités. Ahí tenemos, por ejemplo, el formulario de referencia y transferencia para pacientes con tuberculosis.
y ahí está la contrarreferencia para este caso. Tenemos la hoja de transferencia. Entendamos que la transferencia es el envío de un paciente de un servicio a otro, de medicina interna a geriatría, y también de un establecimiento de salud del mismo nivel de resolución a otro del mismo, o sea, tercer nivel a otro tercer nivel, por ejemplo. La quinta sección habíamos dicho que es exclusivamente de enfermería. Va a incluir las hojas de evolución de enfermería, va a estar el balance hidroelectrolítico y de medicamentos administrados. Perdón, esta era la quinta sección, perdón. La quinta sección son hojas de tratamiento o de órdenes médicas, que en el caso del CICE ya está fusionado al de evolución en la segunda, que deben estar cronológicamente ordenados. No nos olvidemos que esto hemos llevado, el orden es el confort del paciente, donde está el tipo de, por ejemplo, de cama, si va a estar en Trendelenburg, si va a estar en 45 grados, el control de signos vitales, el tipo de dieta, etcétera. Cambio de posición y demás. Después están las soluciones, los antibióticos, analgésicos y otra medicación, y al final, bueno, va a estar, dependiendo de la escuela, la solicitud de laboratorio, o va a estar también en confort del paciente. Todo debe estar con fecha y hora y debidamente firmado y sellado. Ahora sí, esta es la sexta sección, que es exclusivamente de enfermería, que están las notas del reporte de enfermería o evolución de enfermería. No se olviden que ellos tienen su sistema de evolución, que es el SOAPIE, el subjetivo, el objetivo, el plan, la intervención y la evaluación. Está el formulario de registro de administración de medicamentos y el balance hidroelectrolítico. Ahí tenemos la hoja de signos vitales, que tienen algunas enfermeras fuera del cuadro, sobre todo cuando se dice cada 4 horas o por turno. Este es el registro y la firma. Tenemos la evolución, que ya lo hemos dicho que puede ser por el SOAPIE, fecha y hora, la evolución, el procedimiento y la firma. Tenemos el formulario de administración de medicamentos, o el CARDEX, que se ha retomado. Este es el que se utiliza en Chuquisaca. Las enfermeras se han reunido, donde está la medicación, está la concentración, incluso está la fecha de vencimiento, ¿sí? Y está la firma y sello de cada enfermera. Está la hoja de balance hidroelectrolítico o del control de líquidos administrados y eliminados, igual. Y la séptima sección es todo lo que no ha ingresado a las primeras 6. Vale decir, epicrisis, documentos administrativos de egreso, protocolos de autopsia, copia de los certificados de función, del nacido vivo, etc. Por ejemplo, están las evoluciones de fisioterapia y kinesiología. Están los certificados de función, que eso lo vamos a ver llenado todo el próximo jueves. Está el certificado médico, en el formulario único del ministerio, que es gratuito. También la forma de llenarlo lo vamos a ver el próximo jueves. Está la historia social. Está la evaluación del servicio de nutrición y dietoterapia. Está el de nacido vivo, que lo vamos a ver en la próxima clase, y todos los formularios que complementan al expediente clínico, incluso acá tienes una copia de si se hizo una auditoría médica, etc. Ahora vamos a hablar del expediente clínico de consulta externa, que si bien vuelve a hablar todo lo que he indicado en el de hospitalización, en la realidad no es aplicable, porque vemos que hay que contextualizar, porque el de consulta externa básicamente tiene este único formulario, donde está la fecha de la hora, está el SWAP, o sea, la evolución, y al lado están las órdenes médicas con el firma y sello,
por la dinámica de la consulta externa, que no siempre va a haber un consentimiento informado, a no ser que se haga un procedimiento, papá Nicolau. La colocación de DIU, muy bien, hay que ser consentimiento informado. Pero después, si el paciente va y acepta la cartera de servicios, la oferta, y nosotros aceptamos resolver su demanda, ya hay un contrato de hecho. Ahora, también hablamos del expediente clínico de emergencia. Ustedes saben que emergencia todo es para ayer. Tienen minutos para resolver. Entonces, este es el formulario que se ha sido tomado del hospital japonés y ha sido contextualizado, se ha hecho un estudio piloto en el hospital Santa Bárbara. Entonces está los datos demográficos, el motivo de consulta, antecedentes, el examen físico, el diagnóstico, por quién ha sido atendido, lugar de atención, si lo hubiera, si se hizo interconsulta y en qué condiciones egresó en ese momento, una evolución clínica con fecha y hora, y se especifica el tratamiento de emergencia, hasta la fecha y hora, el medicamento, la vía y el horario de haberse administrado. Tenemos también los esquemas corporales para hacer el estudio, una evaluación primaria, donde tenemos el ABCD, no se olviden que el A es vía aérea, el B es ventilación, el C es circulación, el D es si existe un déficit neurológico y la E en expulsión. Una vez que se ha hecho esta evaluación primaria y se tiene una impresión diagnóstica, una hipótesis, se puede hacer una evaluación secundaria que es el examen clínico habitual. Muy bien, vamos a hablar del ordenamiento, paginación y foliado y un archivo final del expediente clínico. Para eso vamos a ver un video antes. Siento que el archivo clínico juega un papel muy importante dentro del instituto. Trabajamos con tiempos. Cada hora hay ciertos pacientes citados, entonces nosotros tenemos que trabajar con esos tiempos y tenemos que movernos para cumplir ese tiempo, para que el paciente se vaya satisfecho de su consulta. Ciertos cursos de computación y aparte de eso también otros cursos de humanización que nos ayudan en cuanto al desenvolvimiento de nuestro departamento. El expediente es algo muy importante. Ahí está el historial clínico que el médico le otorga a cada paciente, ¿verdad? Entonces es algo bien delicado con lo que nosotros trabajamos. La satisfacción. Muy bien, tenemos ese preámbulo en nuestra normativa. Hay un tiempo máximo para los expedientes clínicos en las diferentes áreas. En emergencias y urgencias, máximo debe estar 24 horas. Normalmente se cumple porque un paciente en emergencias debería estar entre 8 a 12 horas.
Entonces hay tres vías. O sea, si se tiene que quedar, ir a un servicio de hospitalización, a cirugía, a medicina interna o a terapia. Si irá con alta o si irá con alta por defunción. En hospitalización, cuando ya se da el alta hospitalaria, se tiene 48 horas máximo para que este expediente clínico esté en estadística y archivo. Y en consulta externa se tiene 24 horas. Esto se cumple porque normalmente atienden en la mañana y terminando las consultas, el encargado de archivo saca ya los expedientes para su respectivo, justamente, archivo. En el gastro se ha tomado este formulario que los de archivo tiquean si todo está de acuerdo a norma antes de ingresar. Si no lo está, los puede. Por favor, sus micrófonos. Esa es la manera ideal de que teníamos que tener los expedientes clínicos archivados en los hospitales. ¿Se requiere mucho gasto, mucho presupuesto? Para nada. Son folders de cartulina amarillo, los nepacos y hojas de papel que nos permitirían dividir en las 7 partes. En Chuquisaca la mayoría de los hospitales ya están, por lo menos en el área de hospitalización, bajo normativa. Este es el archivo real de muchos de los hospitales. Y realmente muy eficientes los de archivo, porque en todos sus sobres iguales, realmente muy capos para, valga la palabra, para poder localizar. Hay algunos requerimientos y accesos al expediente clínico. El acceso al expediente clínico, por ejemplo, para solicitar la persona o el tutor una copia del expediente clínico, suficiente una carta al director del hospital. En la normativa hablaba de que tendría que haber sido una solicitud notariada. No. Es una carta simple que permite tener un informe médico o una copia simple del expediente clínico. No necesitan solicitar epicrisis porque de oficio, de acuerdo a la ley 3131, nosotros tenemos que otorgar. Puede haber un requerimiento por causa legal, ya sea por auditoría médica interna o externa, peritaje médico, en que el expediente clínico tenga que tener un archivo aparte. Entonces puede ser por requerimiento causa legal, o sea, requerimiento fiscal u orden judicial, con acta de entregas y acta de devolución a través del director del hospital. Puede ser por requerimiento de una auditoría médica externa. Está normado en artículos 54 y 55 del Manual de Auditoría y Norma Técnica. Lo mismo, es a través del director del hospital. Y bueno, por requerimiento fiscal, siempre y cuando haya un requerimiento por el fiscal o una orden judicial para un peritaje médico o médico forense. El archivo del expediente clínico, hay un proceso activo, expedientes clínicos de las defunciones, pasivo de hospitalizaciones. No hay una norma, solo por derecho consuetudinario, porque no hay una norma, incluso he tomado he revisado la normativa de la Contraloría, no hay una norma que diga cuántos años activos, o sea, 5, 10 años, o cuando fallecen, cuántos se tienen que ser pasivos. No lo hay. Entonces, cada quien adopta, cuando hablo de derecho consuetudinario, es derecho natural. ¿Sí? La conservación, el material tiene que estar impermeable y tiene que ser un material opaco. Por eso se utiliza sobre manila también. Y cuando hay daños irreparables al expediente clínico, se puede proceder a una restauración previa, informe y autorización de la MAE. Y si hay pérdida, hay una responsabilidad administrativa, incluso penal, de los responsables de archivo y estadística. Un archivo especial, ya los hemos dicho, expediente clínico solicitado por autoridad competente, en caso de auditoría externa o peritajes. El expediente clínico retenido es cuando no hay constancia de que este expediente clínico haya sido devuelto, sino aparecido. Y cuando el expediente clínico está extraviado, el expediente clínico no figura, pese a que haya constancia de que ha ingresado al archivo.
Eso básicamente hoy en su primera parte vamos a hablar del expediente clínico, donde el próximo jueves hay una segunda parte. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda.